Se reconoce el interés particular del autor Falsborda por nuestros campesinos y sus luchas, esto teniendo en cuenta su incidencia en las bases de la reforma agraria cuando se desempeñó como ministro de Agricultura, detectando problemas arraigados a Colombia como lo es el uso y la tenencia de la tierra. Así también el autor, sociólogo y además periodista Alfredo Molano contextualiza la violencia histórica por la que ha atravesado el país, dándonos elementos estructurales para entender el conflicto, como lo es la conformación de grupos armados insurgentes o guerrillas, que surgen como respuesta a esa lucha bipartidista sectaria que se ha desarrollado por años en el país, teniendo como actores principales el Partido Liberal y el Conservador. Estos grupos constituyen entonces el núcleo de la violencia y se manifiestan como la causa emancipatoria para el país. Por lo que se rescatan las palabras de Alfredo Molano, donde dice que la guerrilla tiene un condicionamiento adicional, y es esa condición política. Esto teniendo en cuenta el dato de que las guerrillas en Colombia existen prácticamente desde su independencia. También se reconoce el elemento humano que las integró, y esto explica su forma de actuar y de proceder. Entre sus características más notables es que tanto jefes como seguidores tienen una procedencia rural. Su edad fluctúa entre los 14 y 35 años. En su mayoría todos son pertenecientes a la religión católica y eran ocupantes de la faena agrícola o ganadera, y muy contados eran estudiantes. Afirma también Falsborda que los guerrilleros son inexplorados en sus psiquis, esto teniendo en cuenta que las clases dirigentes no dan miras hacia ellos más que con desprecio o con miras a explotarlos. Por lo que se dice que los guerrilleros eran hombres con un ideal y ahora son sometidos al trabajo guiados por la ley. Se reconoce también el papel de las mujeres y de los niños en el conflicto, reconociendo que las mujeres eran quienes atendían los campamentos, cosían los uniformes y eran los ojos y oídos de las guerrillas en son de espionaje en razón a su sexo. Y en cuanto a los niños, eran utilizados en los frentes de lucha. Falsborda llega a tocar entonces uno de los temas con más incidencia en Alfredo Molano, y es la comunidad desplazada, donde los actores armados se presentaban como grupos veredales o vecinales, dando socialización a estas comunidades campesinas, calmando el sentido de seguridad social. Pero por desgracia estos grupos no se encargaban del conglomerado de intereses constructivos que implican a la vereda en sentido social, sino que por el contrario alteran la base misma de su estabilidad. Por lo que se tiene también en cuenta que no solo la guerrilla actuó con violencia, pues quienes se entregaban al ejército pecaban en error de incautos, ya que unos eran fusilados y otros eran lanzados al vacío desde transportes aéreos, y otros eran encarcelados como material de reserva para mantener así activa la maquinaria del terror. Se reconoce entonces que nuestro contexto es de guerra, con hechos históricos como bombardeos y genocidios. Vale la pena entonces replantearnos en una reconstrucción nacional con dotación de cultura y conciencia clarificada.